Pregunta de respuesta múltiple. Book Vivant, librería y vinoteca del buen vivir. Somos fundamentalistas de los libros y fanáticos de los vinos. Conoce la primera librería que combina lo mejor de la buena vida, libros y vinos. Book Vivant, tienda del buen vivir. Suponga usted que el dueño de Book Vivant se percata que cuando el precio del vino X se redujo de 40 a 23, la cantidad demandada de vino X aumentó de 250 a 550 por mes y la cantidad demandada del libro N aumentó de 150 a 350 por mes. Por otro lado, le llega información que con la pandemia el ingreso de sus consumidores cayó en 10% y la demanda del vino Z bajó en un 20%. Determine la afirmación correcta. La primera afirmación nos dice, X y N son bienes complementarios en el consumo y su elasticidad cruzada es 1.4. Bueno, para poder determinar si esos dos bienes son o no efectivamente complementarios en el consumo, lo que debemos hacer es hallar la elasticidad cruzada. Así que aquí vamos a analizar la afirmación A. Muy bien, para poder analizar la primera afirmación, la letra A, lo que debemos hacer es hallar la elasticidad cruzada de la demanda. Para eso vamos a comenzar colocando los datos necesarios. Vamos a colocar cantidad demandada inicial, cantidad demandada final, cantidad demandada media, variación porcentual de la cantidad demandada. Muy bien. Del otro lado, colocaremos algo similar. Precio inicial, precio final, precio medio, variación porcentual del precio. Ahora, cuando es una elasticidad cruzada, nosotros tendremos que algunos datos provienen de un producto y los otros del otro producto. En este caso, sobre los bienes que nos mencionan X y N, sobre el bien N, que es los libros, solo conocemos las cantidades. Si nosotros volvemos a leer, en ningún momento nos mencionan el precio de N. Solo nos dicen la cantidad demandada del libro N aumentó de tanto a tanto, pero no nos mencionan su precio. Quiere decir que los datos del libro N van a ser las cantidades, mientras que los precios van a ser del vino X. Ya está. Ahora, la cantidad demandada inicial del libro N, ¿cuánto es? Dice que aumentó desde 150 hasta 350. La cantidad demandada media, ¿no? Para el curso de teoría microeconómica sería el promedio. Hallamos el promedio de estos dos y ya está. O sea, la suma dividido entre 2. ¿Y la variación porcentual cuánto sería? Recordemos que la variación siempre es la cantidad final menos la cantidad inicial dividido entre la cantidad media. Y eso expresado en porcentaje. Esa sería la variación de la cantidad. Ya sabemos cuánto ha variado la cantidad del libro N. Vamos a la del vino X. El precio. Aquí nos dicen, el precio del vino X se redujo de 40, o sea que al inicio era 40, hasta 23. ¿Y el precio medio cuánto sería? Hacemos promedio de estas dos cantidades. Ahí está el precio promedio. Y ya teniendo el precio promedio, podemos hallar la variación. Diríamos, precio final menos precio inicial entre precio medio. Y eso expresado como un porcentaje. Muy bien, ya tenemos entonces ambas variaciones. ¿Y por qué las hemos calculado? Porque justamente la primera afirmación nos hablaba que X y N son bienes complementarios. Vamos a verlo, vamos a verlo. Para eso necesitamos la elasticidad cruzada, ¿sí? La elasticidad cruzada de la demanda. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de la variación porcentual de la cantidad demandada del libro N, ¿sí? Del libro N, respecto a la variación porcentual del precio del vino X. Pero esos dos datos ya los tenemos. La variación porcentual de la cantidad demandada de N, ¿cuánto es? Es 80%.
La variación porcentual del precio del vino X es menos 53,97%. Si dividimos estas dos cantidades, nos dará la elasticidad. Dividiendo la variación de la cantidad entre la variación del precio, no en porcentaje, sino solamente en número, esa elasticidad resulta ser menos 1,48. Entonces, esa es la elasticidad cruzada, menos 1,48. Y como es negativa, ¿qué significa? Significa que los libros N y el vino X, ¿qué son? Son bienes complementarios. Entonces decimos, son bienes complementarios. Siempre que la elasticidad cruzada de la demanda sea negativa, se tratarán de bienes complementarios. Ahora, ¿qué nos decía la alternativa o la afirmación? X y N son bienes complementarios, sí, hasta ahí va bien, sí son complementarios, y su elasticidad cruzada es 1,48 positivo. No, no es positivo, es negativo. Entonces, desde allí decimos que la primera es falsa. Ponemos la letra F de falsa. Muy bien, entonces sí son complementarios. El detalle es que la elasticidad cruzada no es positiva. Para que sean complementarios debe ser negativa. A pesar que el número haya coincidido, el signo no está coincidiendo. Si fuesen positiva, la elasticidad cruzada serían bienes sustitutos. Seguimos. Letra B. Al dueño le convino bajar el precio del vino porque la elasticidad precio-la demanda del vino es elástica. Muy bien. Para esta segunda afirmación, afirmación letra B, nuevamente copiaremos los datos. Vamos a copiar, claro, los datos que teníamos en el problema y también vamos a copiar la información que habíamos antes extraído para hallar la elasticidad cruzada. Este formatito. Lo copiamos igual, solo que ahora la afirmación B ¿de qué nos habla? Nos habla solamente del vino. Entonces vamos a analizar solamente el vino. Por lo tanto, la cantidad va a ser del vino X, el precio va a ser del vino X. ¿Cuáles son las cantidades del vino X? Acá está. La cantidad demandada de vino X aumentó desde 250, que sería la cantidad inicial, hasta 550. El promedio, la suma dividido entre 2, 400. La variación, final menos inicial sobre medio, 75%. Esto ya era el precio del vino X, ¿no? 40 y 23 y ya lo demás. Entonces, hasta allí vamos bien. Escribimos la fórmula de la elasticidad. Decimos, la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, todo del vino X. Y comenzamos a reemplazar. La variación porcentual de la cantidad demandada es 75%. La variación porcentual del precio del vino X, ¿cuánto es? Menos 53,97%. Entonces, hemos reemplazado según indica la fórmula. Variación de la cantidad arriba, acá está. Variación del precio abajo, acá está. Las ventas aumentaron cuando el precio disminuyó. Ahora, dividimos esos dos valores teniendo cuidado siempre que sea un número y no un porcentaje. Divido la variación de la cantidad, 75%, entre la variación del precio, menos 53,97. Y nos da un valor de menos 1,39. ¿Qué representa ese menos 1,39? La elasticidad precio de la demanda. Si queremos, podríamos expresar esa misma elasticidad en valor absoluto. Y al expresarla en valor absoluto sería 1,39 positivo. ¿Sí? Pero solo recordando que está en valor absoluto. ¿Sí? No es que realmente sea positivo, sino le hemos colocado el valor absoluto. Ahora, con esta elasticidad de 1,39 ya en valor absoluto, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que el vino X tiene una demanda relativamente elástica al precio. Más de uno es elástica.
Entonces tiene una demanda relativamente elástica al precio. Y cuando un producto es elástico al precio, su demanda, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es bajar el precio para aumentar, voy a mover la imagen, ya, para aumentar los ingresos totales. Entonces, esa es la recomendación. Siempre que tengamos un producto cuya demanda sea relativamente elástica, o sea, más de uno, en ese caso la recomendación es bajo el precio para aumentar los ingresos por ventas. Y la letra B que nos decía, al dueño le convino bajar el precio del vino porque la elasticidad precio-la demanda es elástica, sí. Sí le convino bajar el precio, esa es la recomendación siempre que el producto tenga demanda elástica. Es más, si quisiésemos, podríamos verificarlo con los valores que tenemos. Podríamos hallar el ingreso inicial, el ingreso final y ver que efectivamente reducir el precio fue una buena decisión. El ingreso inicial sería el precio de 40 multiplicado por la cantidad de 250. El ingreso final sería el precio de 23 multiplicado por la cantidad de 550. Allí podemos ver qué es lo que ha ocurrido con el ingreso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los ingresos han aumentado. ¿Tras qué? Tras haber reducido el precio. Entonces, como decíamos, bajar el precio para aumentar los ingresos totales. Entonces, la segunda es la afirmación correcta que nos pedía. Seguimos. Letra C. Al dueño le convendría que el coeficiente de la elasticidad cruzada del libro N sea menor, para que su cantidad demandada de libros aumente en mayor proporción ante la caída del precio del vino. Muy bien, entonces vamos a analizarlo. Afirmación C. Muy bien. Entonces, lo que haríamos es lo siguiente. Aquí, nosotros nos hablan de qué? De la elasticidad cruzada del libro N ante el precio del vino. Esa elasticidad ya la tenemos. La elasticidad cruzada de ellos dos ya la hemos calculado antes y ya sabemos que su elasticidad cruzada es menos 1,48 y que son bienes complementarios. Ahora, el negativo es solamente para saber que son bienes complementarios y el 1,48 es el coeficiente justamente. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que al dueño le convendría que ese coeficiente sea menor. No, no. ¿Por qué no? Tenemos lo siguiente. Tenemos allí una línea numérica. Tenemos en medio, ¿sí? Tenemos en medio el número cero, la elasticidad cruzada cuando vale cero. Hacia la derecha sus valores positivos, hacia la izquierda sus valores negativos. O sea, el signo solamente es para saber si son, de un lado, bienes sustitutos. Lo voy a escribir en una forma, segundo para saber si son bienes sustitutos o del otro lado, cuando son negativos, para saber si son bienes complementarios. Pero ahora, dependiendo qué tan lejos se encuentren del cero, son diferentes tipos de bienes sustitutos. Si son bienes sustitutos, pero el valor de la elasticidad, su coeficiente está cerca del cero, son bienes sustitutos lejanos. O sea que no son tan cercanos, no son tan parecidos, no son tan competidores. En cambio, si el valor de la elasticidad es mucho mayor que cero, está más lejos, son bienes sustitutos cercanos. Son muy sustitutos, son muy competidores, son muy rivales. Lo mismo ocurre con los bienes complementarios. Si el coeficiente de la elasticidad, tomando en cuenta que ya sabemos que es negativo porque es complementario, es pequeño y está cerca del cero, entonces son bienes complementarios lejanos. En cambio, si el valor es muy grande, ya quitándole el negativo, serían bienes complementarios cercanos o bienes complementarios perfectos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que es, tenemos dos bienes que son complementarios. Tenemos los libros, que son complementarios con el vino. ¿Y qué está ocurriendo? Que el vino está bajando de precio. Y como el vino está bajando de precio, ¿qué va a ocurrir? Se está abaratando. Entonces habrá una mayor venta de vinos. Y si hay una mayor venta de vinos, también va a haber una mayor venta de libros, porque son bienes complementarios. El uno implica la compra del otro para el consumidor.
Entonces, ¿cuándo es que yo aprovecharé más este aumento en las ventas de los libros? Mientras más complementarios sean, es decir, mientras más cercanos sean el uno del otro, mientras más se acerquen a ser bienes complementarios perfectos. Y eso se consigue cuando el coeficiente, olvidemos el signo, cuando el coeficiente es muy grande, supongamos -5, -4, allí son sumamente complementarios, son casi complementos perfectos. Y ahí es donde yo aprovecharía muchísimo el que reduzca el precio del vino. En cambio, si el coeficiente es pequeño y yo estoy cerca al cero, por ejemplo, -0,5, supongamos, claro, son complementarios, pero cerca al cero, cerca a ser bienes independientes, cerca a ser bienes que no tienen relación entre ellos. Entonces, cuando el precio del vino baje y la gente compre más vino, algunos comprarán más libros, porque su complementariedad no es tan fuerte, no es tan estricta, sino que son complementarios, pero más o menos lejos, ¿no? Hay una relación de complementariedad, pero no es tan fuerte. Entonces, cuando yo tengo dos bienes complementarios y el precio de uno de ellos baja, lo que a mí me conviene para vender más del otro, del que complementa, es que el coeficiente de elasticidad sea altísimo. Y aquí nos dice que al dueño le convendría que ese coeficiente sea menor. No, eso es falso. Tomando en cuenta que coeficiente no incluye en este caso al signo. El signo solo es para el tipo de bienes y el coeficiente sería el número como tal. Seguimos, letra D. X y N son bienes complementarios, sí, y su elasticidad cruzada es -0,67. Allí, por ejemplo, afirmación D, afirmación letra D, ¿qué diríamos? Ya lo hemos resuelto ya, ¿no? Porque ya desde la letra A tenemos el valor de los bienes, ¿no? De la elasticidad cruzada entre los bienes. Sabemos que su elasticidad cruzada de estos dos bienes es de -1,48 y que efectivamente sí son bienes complementarios por el signo, pero aquí nos dice que esa elasticidad es -0,67 y no. No es -0,67, sino -1,48. Por lo tanto, es falso. Sí son complementarios en el consumo, pero su elasticidad no es -0,67. Seguimos. Letra E. Al dueño le convendría aumentar el precio del vino porque su elasticidad precio a la demanda es -0,72. Veamos entonces. La afirmación, letra E, nos dice que la elasticidad precio de la demanda del vino es -0,72. Pero en la letra B, nosotros ya hemos calculado esa elasticidad e incluso ya hemos concluido, ¿sí? En la letra B, nosotros ya habíamos concluido qué tipo de demanda tiene el vino. Habíamos dicho que el vino tiene una demanda elástica y que su elasticidad es -1,39. Y aquí nos dice que es -0,72. Entonces no coincide con lo ya antes hallado. Por lo tanto, también es falso. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos luego.